Después de que el hombre cayera en el huerto, la historia nos ha mostrado que siempre ha habido conflicto entre las personas que están sujetas y las autoridades. Siempre ha habido conflicto en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido ese conflicto entre las personas que están sujetas, deberían estar sujetas, y las personas que están en autoridad. Siempre nos ha costado sujetarnos, siempre hemos tenido problemas con la autoridad. Y esto en este tiempo se ha agravado bastante, ¿no? O sea, estamos en un momento histórico donde esa relación entre la persona que tiene autoridad y el que debería estar sujeto ha, ha alcanzado problemas bastante drásticos, ¿no? Vemos en la sociedad moderna mucha aversión a la autoridad, ¿no? Pregunto yo, ¿cómo ven las personas hoy en día las autoridades civiles? ¿Como ejemplos a seguir? ¿Cierto que en muchos casos no? ¿Con admiración? ¿Los ven con admiración y respeto? No, muchas veces no, realmente no. Es tanta la situación que vivimos que en los países que son democráticos, en donde se supone que podemos elegir a nuestros gobernantes, hay mucha gente que sencillamente no vota. Y uno les pregunta, ¿por qué no vota? Dicen, porque gane el que ganen, al fin y al cabo va a ser para mal. Al fin y al cabo se van a aprovechar de nosotros. Al fin y al cabo van a hacer esto o aquello en contra de nosotros. Miren la desconfianza que las personas tienen hoy en día acerca de la autoridad civil. Ahora, ¿cómo ven las personas el tema de el matrimonio? Lo mismo, hablando de la autoridad en la familia, lo mismo. Muchas personas dicen hoy en día, yo no me caso, ¿cierto? Y si le preguntamos a la mujer cómo ve lo que Dios dice acerca de la sujeción al varón como cabeza de la familia, si preguntáramos a las mujeres hoy en día, allá afuera hiciéramos una encuesta, ¿qué dirían ellas? Dirían, sí, hay que sujetarnos al varón. ¿Qué dirían? La mayoría diría, no, está loco, ¿cierto? Eso no es así. Y muchas personas sencillamente dicen, yo no me quiero casar, ¿cierto? Yo prefiero así nomás. Hoy en día la gente le huye al compromiso, le huye a la autoridad, esa es la realidad. En el hogar también, ¿no? Ahora, ¿cómo ven las personas la autoridad en la iglesia? Miren, muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, pero yo no creo en ninguna iglesia y en ningún pastor o en sacerdote ni nada de eso. Solamente creo en Dios, ¿cierto? No quiero congregarme, no quiero estar metido en una iglesia, simplemente creo en Dios y ya. Es decir, que aceptan que hay un Dios, pero no quieren tener nada que ver con la institución que es la iglesia ni con la autoridad que son los pastores. Y mis hermanos, las nuevas generaciones tienen cierta aversión por esas instituciones y por las personas que son autoridad dentro de esas instituciones que las representan. La gente no quiere saber hoy nada de esas autoridades y es la realidad, mis hermanos. El problema con esta actitud de las personas en este tiempo es que eso es pecado. Es decir, que Dios condena eso como algo que es pecaminoso, ¿cierto? Tener una aversión hacia la autoridad es algo pecaminoso. No está bien, no es correcto rechazar la autoridad. No. La Biblia, incluso en los 10 mandamientos, Dios dice que es nuestro deber honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? Que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nos irá bien, dice la Biblia, ¿cierto? Y tendremos largura de día. Eso dice la Escritura. Ahora, cuando se hizo ese mandamiento y están hablando de padre y madre, no están hablando solamente del papá y la mamá, están hablando de todas las autoridades, ¿no? Entonces, el texto lo que dice en realidad es que debemos sujetarnos a las autoridades y honrarlas, ¿cierto? Y que eso traerá bendición para nuestras vidas. Y si lo ponemos al contrario, el deshonrarlas, ¿qué va a traer? Maldición. Entonces, es un asunto serio y lo estamos viendo hoy de una manera más acentuada en nuestra sociedad. La pregunta es, ¿por qué está pasando esto hoy más que antes, ¿no? ¿Por qué hemos llegado al punto que la gente tiene tanta desconfianza por las instituciones y las autoridades? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? ¿Qué causa esa situación? ¿Se puede revertir esa situación? La pregunta. ¿Podemos hacer algo? La enseñanza de hoy nos va a dar respuesta a esas y a muchas otras preguntas con respecto a este tema de la autoridad.
Así que continuamos con nuestra serie Contemplando a Cristo en su providencia, que es ese nuevo estudio que estamos haciendo de el libro de Esther, un estudio expositivo del libro de Esther. La semana pasada vimos la introducción a este libro y hoy ya estamos comenzando con el estudio del texto. Vamos a estudiar hoy, a empezar a estudiar el texto. Esta es la enseñanza número 2 de esta serie y se titula Sobre toda autoridad. Así se titula la enseñanza de hoy. Sobre toda autoridad. En esta ocasión vamos a estudiar Esther capítulo 1, todo el capítulo 1. Así que vamos a leer todo el capítulo 1. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen en la lectura. Y les invito a que prestemos mucha atención porque solamente vamos a leer este texto, obviamente, una vez. Así que vamos a estar metidos en la historia mientras la voy leyendo. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Cuántos? 180 días. Y cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco y verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, de anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos ¿de qué? De oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey como alegre del vino, mandó a Meumán, Biztá, Arbona, Bigtá, Abactá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaba junto a él Carcená, Setar, Almatá, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y Media, que oigan el hecho de la reina.
a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad que se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que el rey dicte el rey, será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucat, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre reafirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Amén. Interesante ese capítulo, ¿no? Vamos a estudiar entonces este texto del primer capítulo de Esther. Y para estudiar cualquier libro de la Biblia hay que tener algunas cosas presentes para hacerlo bien. Pero hay tres cosas que son importantes, y la primera de ellas es que nosotros, para estudiar cualquier libro de la Biblia, debemos recordar que ese no es un libro independiente, ¿cierto? Sino que ese libro es un libro dentro de otro libro. Es decir, hace parte de un libro más grande. ¿Cuál es ese libro más grande? La Biblia, ¿cierto? En este caso, Esther hace parte de un libro más grande, que es la Biblia. La Biblia es la historia de redención. Entonces, todo libro que estudiemos dentro de la Escritura va a tener que ver con ese tema, va a tener que aportar algo a ese tema. Todos los libros de la Biblia nos hablan de la historia de redención. Así que no lo podemos leer simplemente aparte, como si fuera una historia suelta, porque hace parte de una gran historia, que es la historia de redención. Eso es lo primero. Lo primero que debemos considerar es que es un libro dentro de otro libro. Lo segundo importante es establecer cuál es el tema del libro que vamos a estudiar. En este caso, Esther. ¿Cuál es el tema de Esther? Lo vimos la semana pasada en la introducción, ¿recuerdan? ¿Cuál es el tema? La providencia de Dios. El tema de la providencia de Dios. La providencia de Cristo en medio de nuestras vidas. Y lo tercero que es importante, mis hermanos, es entender el objetivo que se planteó el escritor del libro de Esther. Nosotros sabemos que al fin y al cabo el escritor de toda la Biblia es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que cada libro de la Biblia tiene escritores humanos y que esos libros se escribieron con un propósito, ¿cierto? En el caso del libro de Esther, el propósito del escritor fue que otras personas que estaban en el cautiverio recibieran consuelo en medio de la situación. En medio del cautiverio, personas que estaban en el exilio, pues ellos tuvieran regocijo, esperanza en Dios. Para eso se escribe el libro de Esther, y en realidad ese objetivo se ha alcanzado. A través de todas las dificultades que ha tenido que vivir el pueblo de Dios, el libro de Esther ha sido maravilloso porque ha dado fortaleza al pueblo de Dios. En la Segunda Guerra Mundial, este libro fue decisivo para el pueblo judío, que tomaba ánimo, aliento y esperanza en medio de la situación que estaban viviendo. Y para la iglesia ha sido de gran bendición este libro de Esther, porque nos recuerda lo que veíamos hace 8 días, que por más difíciles que se vean las situaciones que estemos viviendo, al fin y al cabo Dios tiene el control, Dios está obrando. Esto no está a la deriva, sino que todo esto está en manos del Señor. Este libro nos abre los ojos para que veamos cómo Dios obra providentemente en medio de las circunstancias más difíciles que podamos experimentar. Entonces, la primera escena que nos muestra aquí el libro que el capítulo que acabamos de leer, es una escena de autoridad, ¿no? Ese es prácticamente el tema que vemos en todo ese capítulo 1, el tema de autoridad. Ustedes vean cómo comienza el libro, empieza mostrándonos una autoridad, y al final, si ustedes recuerdan lo que leímos, termina diciendo que los hombres recalquen o refuercen su autoridad. Recuerda que para ese era el propósito del decreto, ¿cierto? Para que ellos mostraran que
Ellos eran la autoridad. Entonces, todo el tema del libro es la autoridad. Esa es la primera escena en el capítulo de Esther. Y a través de este primer capítulo, la historia de Esther nos va a mostrar algo maravilloso acerca de la autoridad, ¿no? Primeramente nos muestra que Dios es el que da las autoridades y el que pone las autoridades. Vamos a hablar de por qué hay una situación de desconfianza hacia la autoridad. Vamos a ver por qué hay un deseo de la gente de no ser gobernado. En nuestro estudio de este capítulo vamos a ver primero qué es lo que dice Dios acerca de la autoridad. Segundo, vamos a ver por qué hay un problema con la autoridad. Y tercero, vamos a ver prácticamente la solución a este problema con la autoridad. Entonces, la primera cosa que vamos a ver hoy es que Dios da las autoridades. El título es Dios y las autoridades. Dios y las autoridades. ¿Qué dice la Biblia acerca de las autoridades? Nosotros hemos estudiado otras veces acerca de la autoridad, de las autoridades, y podíamos ver esos textos que el Nuevo Testamento nos enseña, pero básicamente, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la autoridad? Que la autoridad la pone Dios, ¿no? El primer capítulo del libro de Esther nos presenta a un rey. ¿Cómo se llama el rey? Asuero. Más conocido en la historia, si ustedes leen los libros de historia, le van a llamar a él Jerjes I. Jerjes I es el rey del cual nos habla aquí el texto de la Biblia, que también se llama Asuero. El rey Asuero era uno de los reyes del imperio persa, el quinto rey del imperio persa, un hombre que era poderoso, que era ambicioso y que gobernó un vasto imperio conformado por 127 provincias, uno de los imperios más grandes, ¿cierto?, que ha existido. Y este era un imperio poderoso. Una de las 4 capitales que tenía el reino, porque tenía 4, era Susa. Y es en Susa que va a desarrollarse esta historia de Esther. Y aquí vemos al rey haciendo un gran banquete. Ustedes acabaron de leer en el primer capítulo de Esther cómo este hombre hace un banquete por todo lo alto, ¿cierto? Él no escatimó en precios, ¿cierto? Él compró lo mejor, la gente bebía en vasos de oro, ¿cierto? Y él hizo un banquete espectacular, una fiesta tremenda, ¿no? Y en ese banquete él invita a sus principales nobles funcionarios y el ejército de Media y de Persia por 180 días. Imagínense ustedes la fiestica, ¿cierto? Imagínense ustedes la fiestica. Algunos comentaristas ven en esto más que solamente una fiesta, ¿no? Miren, las personas que estaban reunidas eran los príncipes y los militares, básicamente los príncipes de las provincias, los reyes, porque en los imperios habían otros reyes aparte del rey que gobernaba el imperio. Así que habían allí todas estas autoridades reunidas y algunos piensan que este evento que estaba celebrando allá Asuero no era simplemente una fiesta, sino que en la historia vemos que el rey Asuero estaba preparando una campaña contra Grecia. Él quería ir y invadir Grecia, ¿no? Entonces él hizo allí en medio de esos 180 días no solamente fiesta, sino que era un momento para planear la campaña militar, ¿no? Al final de esos 180 días hace otra pequeña fiesta, esta vez de 7 días. Mire, para el rey Asuero ya de 7 días es pequeña, imagínense ustedes, ¿no? Entonces hace esta de 7 días, ya no solamente con los militares y con los príncipes, sino con los que viven en la capital. Invita a todo el pueblo y allí él derrocha en sus gastos. Él es muy abundante en lo que da bebida hasta donde puedan, ¿cierto? Miren que él no fue tacaño en esto, sino que las fiestas del rey eran terribles, ¿no? Y aquí vemos reyes, príncipes, militares del imperio bajo el cual vivían los judíos. Recordemos que los judíos estaban en el cautiverio, que cuando Persia gobernó y fue un imperio, los judíos eran parte de los que estaban cautivos por Babilonia, y al Persia tomar el poder de Babilonia, los judíos quedaron ahora al mando de los persas. Así que aquí estaba, la primera escena nos está mostrando todas estas autoridades que gobernaban sobre el pueblo judío.
Y aquí vamos a ver lo primero que nos enseña Esther acerca de las autoridades, que a pesar de que estos hombres no eran precisamente creyentes, como podemos ver, no eran muy creyentes, que digamos, ¿cierto? A pesar de eso, vemos que es Dios el que los puso. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿cómo vemos que fue Dios el que los puso? Pues para eso tenemos que recordar otra vez que Esther es un libro dentro del gran libro, ¿cierto? Y si leemos atrás, si leemos la historia antes de Esther, vemos que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por causa de su pecado. ¿Quién los puso en manos de su enemigo? Dios. La Biblia nos muestra que en determinado momento Dios quiso ajustar cuentas, ¿no? Dios quiso ajustar cuentas no solo con Israel y Judá, sino con muchas naciones. Y entonces dio poder a reyes como Nabucodonosor, rey de Babilonia, o a reyes como Ciro, o como este mismo Asuero, para ser reyes que fueran y tomaran posesión de otras tierras. Y entonces estos reyes fueron, lucharon en guerras y conquistaron reinos hasta convertirse en grandes imperios. Y la Biblia muestra que esta fue una manera en que Dios estaba ejecutando su juicio sobre muchas naciones. Y en el caso de la nación de Judá, en el caso del pueblo de Dios, Dios estaba castigando a su pueblo. Entonces miren lo que es la providencia. Otra vez recuerden la introducción. Dijimos que este libro va a ser como ponernos unos lentes donde vamos a poder ver la providencia de Dios. Lo que ve el ojo normal es que hay un montonón de guerras, que hay un poco de, podríamos decir así, un poco de locos que se creen quién sabe qué, ¿cierto? Y que están haciendo guerra aquí y allá y tomando todo, ¿cierto? Pero cuando nos ponemos los lentes de la providencia, lo que vemos es que detrás de todo esto está ¿quién? Dios, administrando justicia a la tierra y castigando a su pueblo por sus pecados. Así que el hecho de que Asuero estuviera gobernando sobre Judá era porque Dios lo había puesto. ¿Quién había puesto a Asuero? Dios lo había puesto sobre su pueblo. Entonces ahí podemos ver la mano de Dios en todo esto. Ahora, entender esto era algo reconfortante para los que leían el libro de Esther en medio del cautiverio, porque eso les hacía entender que en realidad el que tiene el control de todo es ¿quién? Es Dios, sí, les recordaba que ellos están ahí por castigo divino, pero también les recordaba que su padre que los está castigando es el que gobierna en realidad, que las cosas no están en manos del enemigo, sino en manos del Dios soberano, ¿cierto? Y nosotros, en medio de nuestras circunstancias difíciles, que uno a veces piensa que ahora sí Dios nos dejó, como dijo el salmista en muchos salmos, él dice, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Cierto? Me has dejado y estoy solo. Pero la pregunta es, ¿Dios nos deja de esa manera? No, Él está ahí siempre. Es más, Él es el que castiga, Él es el que está trayendo esa situación. Ahora, esto es un consuelo para nosotros, porque sabemos que por más que las cosas sean difíciles, al fin y al cabo el que tiene el control de todo es ¿quién? Dios. Dios tiene el control. Si entendemos esto, que el Señor nos está enseñando, que Dios es el que pone la autoridad, la pregunta es, ¿para qué Dios pone autoridades? ¿Para qué Dios pone autoridades? Si usted le pregunta a alguien que está en cautiverio, ¿para qué Dios pone autoridades? Él, con una vista rápida del asunto, diría, yo no sé para qué, porque esto es horrible, ¿cierto? Yo no sé, o va a decir, pues para afligirnos, porque para qué más, ¿cierto? Eso podríamos pensar muchas veces cuando vemos que la autoridad, por ejemplo, no usa su cargo para bendecirnos, sino para robar nuestros impuestos, ¿cierto? Uno podría decir, ¿para qué está la autoridad? Para robar, ¿cierto? Muchas personas tienen ese pensamiento, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué pone Dios autoridades sobre nosotros? Pues la Biblia nos enseña que Él pone autoridades para bien nuestro, para nuestro bien. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros podemos entender esto, podemos tener paz en medio de las circunstancias que estemos viendo. En la cautividad, estas personas obviamente miraban con desconfianza a sus autoridades, pero Persia gobernaba sobre los judíos por disciplina divina. Y la disciplina, yo les pregunto, ¿es una maldición o es una bendición? Pero ¿cómo la ve uno de hijo? Pregúntenle a sus hijos cuando le están castigando, ¿cómo es la disciplina?
Ah, chévere, chévere, papá, gracias. No, obviamente ellos también ven la disciplina como algo feo, ¿cierto? Ellos ven que mi papá está enojado y mire, terrible, ¿cierto? Pero la disciplina, según la Biblia, es un acto de amor paterno, ¿cierto? Es un acto de amor paterno. La Biblia dice que el hijo, que Dios al hijo que ama, ¿qué? Disciplina. Así que es Dios el que está haciendo todo esto y lo está haciendo para bien. O cuando está castigando las naciones, todo eso lo hace ¿para qué? Para bien. Todo eso es para bien. Juan Calvino decía que cuando Dios quiere juzgar una nación, le da gobernantes malvados. Cuando Dios quiere juzgar una nación, le da gobernantes malvados. Y uno dice, no, se equivocó porque ¿cómo va a dar gobernantes malvados? Pues sí, porque eso hace parte de la disciplina de Dios. Los gobernantes, tanto justos como injustos, son establecidos por Dios. Los gobernantes justos, pues son una bendición, ¿no? Una muestra de la benevolencia de Dios. En cambio, los gobernantes malvados son una forma en que Dios castiga la maldad de su pueblo. Y es la forma en que Dios castiga. Es un azote para corregir los pecados de la nación y traer arrepentimiento a su pueblo. Así que Asuero estaba puesto para bien de los judíos. Y de la misma forma, por más que no parezca, mis hermanos, las autoridades que tenemos en la actualidad están puestos para nuestro bien. Tal vez porque cuando uno está bien se queja mucho, entonces Dios dice, ah, bueno, ¿cierto? Y nos enseña a valorar lo que está bien, ¿cierto? O tal vez porque el pueblo ama tanto su pecado que Dios tiene que corregir esa situación, pero Dios está gobernando el universo, Dios está gobernando esta tierra a pesar de que nuestros ojos vean un caos. Y es lo que nos está mostrando el libro de Esther. Ahora, pregunta, si es Dios quien pone autoridad y si es Dios quien lo hace para nuestro bien, la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros que nos ponemos los lentes de la providencia de Dios y vemos esta realidad? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Pues las implicaciones que están allí escritas textuales en la Biblia que hemos leído y hemos estudiado en otras ocasiones, que nosotros debemos anhelar tener autoridad, ¿cierto? Por más de que sean muchas veces injustas y lo que sea, debemos estar de acuerdo en que hayan autoridades y también debemos honrar esas autoridades y estar sujetas a ellas porque esas personas lo están haciendo de parte de ¿quién? De Dios. Y es lo que nos dice Romanos 13, ya hemos leído y estudiado acerca de Romanos 13, todo ese capítulo, vamos a leer solamente el versículo 1 y 2 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Alguno dice, sí, pastor, eso lo dice, pero de los buenos gobernantes. Pero la pregunta es, ¿quién escribió esta epístola a los romanos? ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Y cuando Pablo estaba escribiendo esto, ¿quién gobernaba sobre el pueblo de Dios? Roma, ¿cierto? ¿Y cómo eran los gobernantes romanos? ¿Muy creyentes? No, era todo lo contrario, eran injustos, algunos fueron perseguidores acérrimos del cristianismo, pero Pablo está diciendo que en medio de todo eso Dios gobierna. En medio de todo eso Dios está moviendo las cosas providencialmente. En la historia del pueblo de Dios ha habido muchos momentos en que el pueblo de Dios estuvo dominado por otras naciones, naciones paganas. Un ejemplo de ellos es en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo. ¿Quién gobernaba? Roma, ¿cierto? Y hay algunas veces creyentes que se levantan en contra de esas autoridades y dicen, yo no me sujeto a esas autoridades porque son impíos, ¿cierto? Ese fue el caso de los celotes del tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino y tuvo su ministerio terrenal, habían unos que se llamaban los celotes que eran muy nacionalistas y decían, esos romanos son impíos y a ellos no nos sujetamos. Pero en todo el ministerio de Jesús, Jesús corrigió ese pensamiento y él estuvo siempre, como nos está mostrando aquí el Señor, de acuerdo con que hubiese respeto
por las autoridades. ¿Recuerdan cuando le trajeron la moneda y le preguntaron que si era bueno dar los tributos a César? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad. Tenemos una tendencia a pensar que solamente los que son cristianos son los buenos, ¿no? Y entonces hacemos el partido cristiano y ponemos a cualquier, e incluso a veces pastor, ¿cierto? A ver si se lanza y hace esto, a ver si lo hace mejor. Mis hermanos, para ser un buen presidente o un buen gobernante no necesita que esa persona sea simplemente cristiana. No, tienen también que saber de esto, ¿cierto? Tienen que saber de política, tiene que haberse estudiado para esto, tiene que haberse preparado. No, no vale que yo me lance y ustedes voten por mí, eso no, eso es totalmente absurdo. No, tiene que ser alguien que sepa del asunto, del tema, ¿cierto? Tiene que ser alguien preparado. Es lo que Jesús está mostrando cuando en su ministerio él estaba diciendo que por más de que fuera un impío, denle a César lo que es de César. Dios conoce la resistencia de nuestro corazón, la resistencia del corazón del pueblo, y por eso cuando ellos fueron al cautiverio, Dios les habló a través del profeta Jeremías, y en Jeremías 29:7 les da una palabra que es muy interesante a todos los cautivos, a todos los del cautiverio. Miren lo que dice Jeremías 29:7, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos cautivos? Ir y molestar al rey y decirle, venga, usted es un impío, sin vergüenza, y estar ahí molestando al rey y en contra de las autoridades porque son impías y estos impíos terribles y tiene que gobernar un judío. ¿Sí? No. Dijo, procuren la paz de esta ciudad. Sujétense, porque en la paz de ellos ustedes también tendrán paz. Ellos debían estar sujetos aunque el rey no fuera un hombre de Dios. En la historia de Esther vemos que el pueblo de Dios hizo eso precisamente, vivió de esa manera, tuvieron sus casas, tuvieron sus negocios. El pueblo judío siempre ha sido muy juicioso porque ha entendido que el trabajo no es un mal necesario, sino una bendición. Entonces, donde quiera que va el pueblo judío, siempre va a haber prosperidad, y en parte también por eso es la persecución, porque ellos siempre son prósperos, siempre están bendecidos, porque son un pueblo trabajador. Entonces, allí llegaron y ellos tenían allí también sus cosas, tenían su comercio. Es decir, los judíos llegaron y prosperaron en medio de esa situación, en medio del cautiverio. Si la autoridad es dada por Dios, pregunto, si la autoridad es para nuestro bien, si debemos estar sujetos, entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta resistencia entre los hombres contra la autoridad? Y ahí es donde viene nuestro segundo punto, que es la autoridad manchada. Así hemos titulado el segundo punto, autoridad manchada. Si hacemos una encuesta preguntando qué les parece a ustedes la autoridad, las autoridades, pues ya dijimos al comienzo que las personas obviamente van a estar en desacuerdo. Muchos de ellos van a contestar con resentimiento y muchas veces con justa razón, porque las autoridades han abusado de ellas, ¿cierto? Las autoridades les han robado y han hecho un montón de cosas. Esa es la realidad. Ahora, en esta primera escena de la historia de Esther, donde vemos a la autoridad dentro del imperio persa, la pregunta es, ¿cómo está esa autoridad? ¿No? ¿Cómo vemos a esa autoridad? ¿Cómo encontramos en lo que acabamos de leer a esa autoridad? Encontramos que las cosas tampoco funcionan bien. ¿Sí se dieron cuenta? En este primer capítulo las cosas no funcionan bien con la autoridad. Vemos a la autoridad, que era el rey Asuero, que debió haber sido un hombre humilde, que procura el bien de su pueblo, que cuida los recursos públicos, ¿cierto? Debió haber sido así, era el rey. Un hombre que procuraba el bien de todas estas personas, un hombre que debió haber hecho muchas cosas buenas por su pueblo, y sin embargo, ¿cuál es la realidad que vemos allí? Este hombre era un hombre orgulloso, que recuerden que lo que estaba haciendo en la fiesta era mostrando su gloria y su poder. Este hombre se aprovechaba del dinero que la gente ponía en los impuestos y hacía fiestas de 187 días, ¿cierto? Con muchos lujos. Y yo les pregunto, ¿será que para eso uno da los impuestos? ¿Para que el rey y sus gobernantes vivan sabroso? ¿Será que para eso es que damos nuestros impuestos, para que armen semejantes parrandas tan largas?
Y vemos que estas personas terminaron fue abusando de su posición. Vemos que el rey era ambicioso y deseaba acrecentar cada vez más su poder. Él satisfacía los deseos de su carne a expensas del dinero del pueblo, hacía banquetes costosos, malgastaba los recursos, hacía fiestas con ostentación, embriaguez y lujuria. Y los historiadores nos muestran que Asuero era un rey ambicioso, violento, cruel, lujurioso. Y si ustedes se dan cuenta, el libro de Esther así lo muestra, ¿cierto? El libro de Esther muestra que este rey era así. Así que este no era una buena autoridad civil, o sí lo era. No era una buena autoridad civil. Pero Asuero no solamente era rey de un imperio, del imperio persa, sino que también dentro de la religión persa, que era el zoroastrismo, ellos veían al rey como una figura religiosa. Ellos veían al rey como una figura religiosa. Es decir, ellos veían al rey como, enviado de su Dios. Ellos tenían un Dios, también era una religión de un Dios, y ellos veían que, creían que su Dios había elegido a este rey, que él era algo así como un elegido de Dios, como alguien especial, una figura religiosa. Así que este hombre también era una figura religiosa. Pero yo les pregunto, ¿cómo sería este hombre como figura religiosa? ¿Sería que era un ejemplo de hombre? Tampoco. Este hombre tampoco era una buena figura religiosa, tampoco era una autoridad religiosa. Prácticamente los reyes en ese tiempo usaban la religión para tener bajo control al pueblo, ¿cierto? La religión era un medio para influir en el pueblo, para tenerlos bajo control. Eso era para lo que ellos usaban la religión. Y en el versículo 10 nos damos cuenta que además de ser una autoridad civil, una autoridad religiosa, también Asuero tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Asuero? ¿Cómo se llamaba? Basti, ¿cierto? Él también era un esposo y tenía una esposa que se llamaba Basti. Ahora, pregunto, ¿cómo le fue al rey Asuero como autoridad en su hogar? ¿Cómo le fue? Mal también, ¿cierto? Es decir, podemos decir que le fue peor. Si le fue mal en la autoridad civil y también en la autoridad religiosa, si le hacemos el examen de la autoridad en su casa, pues peor todavía, ¿no? Peor le fue. Nosotros vemos que este hombre era un marido vanidoso, borracho, adúltero, como la mayoría de los reyes en su tiempo. Esa era la figura del rey. El rey pensaba que tenía derecho a vivir de esta manera, podía tener muchas mujeres, tenía un harén de mujeres y vivía en embriaguez y en todas estas cosas. Así que el autor de Esther nos cuenta que estando ya borracho este hombre, porque eso es lo que dice cuando dice que ya estaba alegre del vino, quiere decir que estaba borracho. En medio de su banquete que estaba mostrando todas sus cosas bonitas, su oro, su plata y su poder, en medio de todo eso se le viene una idea fenomenal a este hombre, y es que va a mostrar a su mujer como parte de lo que él está mostrando, como si fuera un objeto, ¿cierto? Y él dice, mándenme a traer a la reina con la corona regia, ¿cierto? Mándenla a traer. Ahora, esto era así. Yo quiero que ustedes se pongan en este lugar, porque a veces leemos así rápidamente Esther y sencillamente buscamos a la carrera. Pero esto era invitar a la reina, a su esposa, a una cantina, digámoslo así. Era un lugar donde estaban todos los militares y los príncipes ebrios, donde el rey estaba ebrio, y él como un hombre borracho, ebrio en ese momento, le pidió a la reina que viniera, ¿no? Vemos lo que pasó. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que la señora fue o no fue? No fue, ¿cierto? No fue. Para sorpresa de toda esta gente, la reina dijo, yo por allá no voy. ¿Qué pasó con esto? Que pues obviamente ellos, ante la sorpresa de lo que hacemos, las mujeres nos van a menospreciar a los hombres, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Se reunieron los hombres y dijeron, venga, esta mujer necesita un castigo ejemplar, ¿cierto? La vamos a destituir para que las mujeres de Media y de Persia no terminen menospreciando nuestra autoridad, así que la destituimos y ya ella no vuelve a ser reina y vamos a buscar otra reina en su lugar, ¿cierto?
Y así termina esta historia triste, ¿no? En donde este hombre no fue un buen gobernante civil, tampoco un buen gobernante religioso, una autoridad religiosa, y tampoco una autoridad buena dentro de su casa. Y así termina este capítulo. Pregunto, ¿algún parecido con la realidad? ¿Cierto? ¿Algún parecido con lo que vemos hoy en las autoridades civiles? Claro que lo vemos hoy en día. Lo mismo en las autoridades religiosas, en las autoridades, en la iglesia también. El mismo problema que nos muestra la historia de Esther es el que vemos en nuestro tiempo. Y con eso fue que abrimos la enseñanza, mis hermanos, hablando de cómo las nuevas generaciones tienen cierta resistencia hacia las instituciones y hacia sus autoridades, ¿cierto? Hacia las instituciones y hacia las autoridades. Y en muchos casos, con justa razón. En muchos casos, con justa razón. Porque esas autoridades han usado su posición para hacer daño y no para bendecir al pueblo como debieron haberlo hecho, como la Biblia nos manda. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si la autoridad es dada por Dios para nuestro bien, hay tanto problema con ella? ¿Por qué no funciona como vemos en este? Pues la respuesta es por el pecado. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, se rebeló contra la autoridad suprema, que es ¿quién? Es Dios. Y su corazón se hizo rebelde contra todas las autoridades. Vemos, por ejemplo, en Génesis 3:16, miren lo que dice ese texto, Génesis 3:16. Miren, después del pecado lo que pasa. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente para que lo entendamos un poco mejor. Dice así, escuchen lo que dice en la nueva traducción viviente, Génesis 3:16. Dice, luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Tremendo, tremendo como lo dice esta versión, ¿no? Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí empezó el agarrón, ¿no creen ustedes? Aquí empezó la pelea entre los hombres y las mujeres. Aquí empezaron las discusiones. ¿Por qué? Porque fue allí donde el pecado trastornó la armonía en el orden que Dios había hecho. Dios había dado un orden donde la autoridad procura el bien de aquellos que están bajo su sujeción y la procura en amor. Así debería ser. Ese era el orden de Dios. La autoridad procura el bien de aquellos que están a su cuidado y lo hace con amor. Y el que se sujeta por amor. Así debería ser el orden. Pero el pecado hizo que las cosas cambiaran, que las cosas fueran trastornadas. Y es lo que nos dice allí en Génesis 3:16. El pecado hace que todo eso se trastorne. El pecado en el corazón del hombre es la mancha sobre las relaciones de autoridad y sujeción y que trae tantas consecuencias amargas para el Estado, la iglesia y la familia. El pecado afecta primeramente a los que están en autoridad. Vamos a ver cómo afecta ese pecado a los que están en autoridad. La tendencia de los que están en autoridad va a ser buscar en esa autoridad su identidad. Va a ser buscar el valor en su posición. Entonces, el que tiene autoridad dice es que yo soy el que manda, ¿cierto? Miren esto, ya no simplemente se le dio un encargo para bendecir a los que están a su cuidado, sino él dice, no, es que yo soy el que mando y punto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta el cambio que hubo? Mis hermanos, la persona que está en autoridad tiene esa tentación de creer, de querer hallar identidad en su posición, de querer hallar el valor en su posición y a llenarse de orgullo y de soberbia. Y eso, pues obviamente va a traer problemas, ¿no creen? Porque cuando alguien es soberbio y orgulloso, ¿cómo lo sienten las personas que están bajo su cuidado? Pues lo sienten mal, ¿cierto? Les fastidia. Les fastidia a la persona que llega creyéndose quién sabe qué, ¿cierto? Ahora, esto hace que uno dirija no con amor, sino con egoísmo. No para el bien de quienes tiene a cargo, sino para su propio bien. Y mis hermanos, eso es lo que vemos nosotros en Asuero, aquí siendo rey, como autoridad del Estado. Eso es lo que vemos en Asuero. Y también como autoridad en religión y en la familia, vemos un hombre orgulloso que solamente piensa en sí mismo. Y es también lo que vemos a través de la historia, mis hermanos, el abuso de poder
el machismo, el maltrato e incluso el asesinato, escudándose en la posición de autoridad. No es que yo soy el que mande, punto. Y mis hermanos, es cierto que la iglesia debe defender el orden de Dios. Es cierto que la iglesia debe defender el orden de Dios. Ese orden que Dios ha establecido, por ejemplo, en el hogar. Y es cierto que debemos sujetarnos a la autoridad, pero Dios no nos llama a defender lo que está mal. Dios no nos llama a defender lo que está mal. Dios no nos llama a defender lo que es pecado. Por ejemplo, Basti, yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes la actitud de Basti? El esposo la llama y ella sencillamente no fue. Su marido borracho la quería exhibir públicamente con sus amigos príncipes y militares, que también estaban borrachos, en una corte persa que históricamente fue conocida por su violencia, su brutalidad, incluso con la mujer. Una corte en la que las mujeres no tenían muchas garantías delante de los hombres poderosos. Y se le hace esta invitación a la reina. ¿Qué haría una mujer de ustedes? ¿Qué harían ustedes, mujeres, si les invitan a semejante situación? Sabiendo que su vida corre peligro, sabiendo que lo que van a hacer esos hombres borrachos no va a ser bueno para ella, ¿cierto? Es perfectamente lógica su negativa a asistir. Es perfectamente lógica. Es perfectamente lógica su negativa a decir yo no voy. Porque estaba en riesgo su vida, estaba en riesgo su integridad y estaba en riesgo también su honra. Así que esta mujer no va y ella es una mujer muy valiente en ese sentido. Porque yo les pregunto, ¿será que ella sabía a lo que se arriesgaba? Claro, ella sabía a lo que se arriesgaba. Si ella decía no voy, ella sabía a lo que se arriesgaba. Pero ella fue tan valiente que dijo no voy. Y si ese hombre hubiese sido inteligente, después de estar borracho le hubiera pedido perdón a su reina y no la habría echado, porque él fue el que cometió el error. Si usted como autoridad usa esa autoridad para hacer daño a los que están bajo su autoridad, no se queje de los resultados, no se queje, asúmalos. Y es lo que pasó con el rey. El rey sencillamente hizo mal y su esposa actuó como una mujer valiente y dijo, yo no voy a ir por allá, ¿cierto? Y lo que pasó fue que este hombre, en vez de decir, me arrepiento porque hice mal, él lo que hace es lo que hacemos muchas veces cuando hacemos mal y no queremos aceptar que que hicimos mal, ¿qué hacemos? Empeoramos la situación, ¿cierto? Y así se ha acabado mucho matrimonio, porque el hombre no ha sido capaz de decir, esposa, perdóname, lo hice mal. O la esposa no ha sido capaz de decir, esposo, perdóname, lo hice mal. Estamos llenos de orgullo y terminamos destruyendo. Mis hermanos, aquí yo quiero hacer un llamado a los que estamos casados. Es cierto que el matrimonio debe ser para toda la vida, pero esa no puede ser una excusa para el maltrato. Esa no puede ser una excusa para la violencia física ni verbal. El matrimonio debe ser santificación en amor para toda la vida. Y no sufrimiento y amargura para toda la vida. Eso no es matrimonio. En Cristo, la mujer debe sujetarse al marido por amor. Y el marido debe ser autoridad para amarla. Miren la diferencia, ¿cierto? La mujer debe estar sujeta por amor y el marido debe ser autoridad para amarla. Así dice Efesios. Ese debe ser el orden. Ahora, ¿cómo afecta el matrimonio? Perdón, ¿cómo afecta el pecado a los que están bajo autoridad? ¿Cómo afecta el pecado a los que están bajo autoridad? Vimos cómo afecta a los que están en autoridad, que nos creemos como si fuéramos dioses, que nos volvemos soberbios y orgullosos y mandamos cosas que no están bien y solo pensamos en nosotros. Pero ¿cómo afecta el pecado a los que están bajo autoridad? Por el orgullo de nuestro corazón, también estas personas que están bajo autoridad tenderán a sentirse menos
que el que está sobre autoridad. Van a tener problemas de identidad al considerar que son menos que aquellos que han sido puestos en autoridad. Sentirán que estar bajo autoridad es una posición humillante. Esa es la realidad. Es triste, pero es así. El que está bajo autoridad dice, ¿y yo por qué tengo que hacer caso? ¿Cierto? ¿Yo por qué? ¿Sí? Es decir, yo no soy menos que usted. Esa es la posición. Llegamos a pensar que estar bajo autoridad es una posición de humillación, es humillante. Entonces, como dice Génesis, no queremos estar sujetos obedeciendo con amor y respeto, sino que procuramos enseñorearnos. Mire, a pesar que deberíamos estar sujetos, ¿qué hacemos? Queremos enseñorearnos. ¿Pasan los hijos o no? Claro que sí. Los que han tenido hijos saben que muchas veces el hijo como que no acepta su posición y quiere gritar al papá y decirle cómo son las cosas, ¿cierto? Y eso, obviamente que está mal, así no es. Lo mismo pasa en todas las relaciones de autoridad y sujeción. Somos rebeldes de corazón desde la caída. Creemos que estar bajo autoridad es humillante, que es malo, que es terrible, pero eso no es así, es simplemente cuestión de orden. Estar bajo autoridad no nos hace menos valiosos, simplemente es cuestión de la orden que dio Dios. Consideremos, por ejemplo, a Cristo. Cristo vino y estuvo sujeto todo el tiempo, sujeto a su Padre, todo el tiempo. Hizo la voluntad de su Padre. Él dijo, no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ha dicho. Todo el tiempo estuvo en sujeción. ¿Eso lo hizo menos? No. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aún así vino, estuvo entre nosotros, se sujetó a las autoridades, se hizo hombre y se sujetó a nuestra ley. Así dice, que cuando le pidieron el impuesto, ¿recuerda qué hizo? Le dijo a Pedro, vaya, saque una moneda de un pez y pague, ¿cierto? Él no dijo, no, pero ¿por qué? Si yo soy el Hijo de Dios, si yo soy el Rey de Reyes, ¿qué le pasa? Qué humillante. No, él dijo, vaya y pague. Mis hermanos, esa es la triste realidad que tenemos como consecuencia del pecado. Autoridades que no gobiernan como Dios manda, autoridades que gobiernan mal, con orgullo, con egoísmo, y personas que deberían estar sujetas y obedientes, llenas de orgullo y rebelión en sus corazones. Esa es la realidad que estamos viendo. Y esto va más allá de simples acciones nuestras. Esto tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Recuerden que lo de la caída fue que nuestro corazón se corrompió. La parte esencial nuestra, la parte interna nuestra fue la que se corrompió de tal manera que si hoy simplemente les digo, tenemos que cambiar esto y tenemos que vivir como Dios manda, pues ustedes se van para la casa y de pronto un buen regaño logra algo de obediencia, pero finalmente eso no tiene fruto perdurable. La solución no somos nosotros. Entonces la pregunta es, en medio de esa situación lamentable y de nuestra incapacidad, ¿qué debemos hacer? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Claro que sí. Esther también nos habla de esa esperanza y es de lo que vamos a hablar en el punto 3 de nuestra enseñanza. El punto 3 se titula Una autoridad que redime. Ahora, no debemos olvidar, mis hermanos, que esta historia busca animar a los exiliados que están bajo el dominio de las autoridades paganas, mostrándoles que a pesar de todas las realidades que ellos están viendo, Dios sigue en control. Y aunque hasta aquí el panorama no se ve tan bonito, si nos ponemos los lentes otra vez de la providencia, nos vamos a dar cuenta que la mano invisible de Dios ya estaba obrando en lo que acabamos de leer. ¿Ustedes leyeron algo acerca de Dios en ese capítulo? No, recuerden que el libro no nombra a Dios. Sin embargo, ya lo podemos ver. ¿Cómo vemos la providencia de Dios en ese primer capítulo? Recordemos que el libro de Esther se trata de cómo Satanás intenta detener la promesa del futuro Mesías a través del exterminio del pueblo judío, ¿recuerdan? Y el enemigo lo hace infiltrando a un hombre en una posición de autoridad para que él pueda dar esa orden de exterminio contra el pueblo judío. Esa es la historia de Esther. Pero aquí en este capítulo vemos que con la destitución de Vastir, en esta primera parte del libro, ya está Dios haciendo una vacante para la reina Esther. Dios está haciendo una vacante para la reina Esther.
para esa mujer judía que va a ser el instrumento del Señor para salvar al pueblo judío y para que así se pueda cumplir la promesa del Mesías. Si no pasa todo lo que acabamos de ver en este capítulo 1, pues sencillamente Esther no hubiera podido ser reina, ¿cierto? Y entonces no se habría salvado el pueblo judío y no habría cumplimiento de la promesa mesiánica. Pero todo esto lo está direccionando ¿quién? Dios. Dios direcciona todas las cosas. Miren lo interesante. La salvación del pueblo del Señor ya estaba en camino años antes que existiera la amenaza. Todavía no había amenaza. Miren que en el capítulo 1 no había amenaza todavía contra el pueblo de Dios. Pero Dios ya estaba poniendo la solución. Ya estaba dando salvación. Ya estaba en camino esa salvación. Ya se estaba produciendo todo para que ese pueblo fuese salvado. Y eso quiere decir que por más difícil que se vea el panorama, debemos recordar que Dios, por su santa y sabia providencia, está usando los eventos, incluso aquellas acciones injustas de los hombres, y ordenándolas de tal manera que sirvan para sus santos fines. Ojo, Dios las ordena para que sirvan a sus santos fines. Pero Dios no está de acuerdo con el pecado del hombre. Pero Dios usa el pecado del hombre. Es interesante, ¿no? Dios usa estos pecados del hombre para sus santos fines. No, Él no es el que está haciendo que ellos pequen, sino que ellos solos pequen. ¿Por qué se emborracha el rey Asuero? Porque era un borracho. ¿Por qué le da por mostrar a la reina a todos sus príncipes? Porque él era un hombre vanidoso que quería mostrar lo suyo, ¿cierto? Todos estos pecados que cometen los hombres los cometen ellos. Dios no está de acuerdo con ninguna de esas cosas que hacen los hombres impíos, pero Dios ordena todas las cosas para que se cumplan sus santos fines. Y eso es maravilloso en el libro de Esther. Dios está en control. El plan de redención está en marcha y Dios lo está ejecutando todos los días, mis hermanos. Pregunta, ¿estará Dios obrando en nuestra vida en medio de nuestras realidades? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. De la misma manera que la historia de Esther, desde la fundación del mundo, Dios ya había planeado nuestra redención. Recuerden que la Biblia dice que el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Pero uno dice, no fue ahí, fue hace 2000 años. No, fue desde la fundación del mundo. Él ya tenía un plan. Él ya había puesto su salvación antes de que hubiese el problema. Mis hermanos, y a pesar de los intentos del enemigo por detener el plan de Dios y las dificultades que podamos estar pasando nosotros en nuestra vida, debemos recordar que el plan de Dios se está ejecutando día a día, que a veces esas situaciones que vemos como contrarias son situaciones que Dios está moviendo para provecho de su pueblo. Mis hermanos, y yo, como ustedes, he estado en momentos en que digo, pero ¿esto en qué me puede ayudar? ¿Cierto? ¿Esto cómo me puede estar ayudando, Señor? Miren lo que pasó. ¿Cómo puedo yo estar siendo bendecido con esto que está pasando? Pero siempre tengo que cerrar mi boca y decir gracias, Señor, porque tú estabas haciendo algo bueno en mi vida. Yo no podía verlo. Y tengo que arrepentirme muchas veces cuando me quito las gafas de la providencia y solamente veo las cosas que están pasando a mi alrededor. Mis hermanos, Dios está en control. Cristo, si vemos a Cristo como el Rey de Reyes, Él contrasta todo el modelo de autoridad del mundo. Él es totalmente diferente a Asuero, porque a pesar de ser Rey de Reyes, ¿cómo vino Él? ¿Él vino a mostrar sus cosas? No, Él vino con humildad. Nació en un pesebre de una familia humilde. ¿Vino a actuar de manera soberbia contra nosotros? No, Él vino humildemente a morir en una cruz por nosotros, mis hermanos. Y eso es maravilloso. En lugar de exhibirnos públicamente nuestra desnudez como lo quería hacer Asuero con su reina, Jesucristo vino y cubrió nuestra desnudez, la desnudez que era nuestra por nuestros pecados. Él vino y la cubrió con su justicia. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo es todo lo contrario al rey Asuero. Es una figura totalmente diferente. Él es la verdadera autoridad. Él es la autoridad que vino a redimirnos. Él cubrió con su manto de justicia nuestra desnudez. Y aunque Él sí tenía autoridad para rechazarnos como su esposa, Él
lo que hace es limpiar a su esposa, redimir a su esposa, que es la iglesia, y salvar a su esposa. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Él nos amó al punto que se entregó por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted hoy ha escuchado el Evangelio, yo le digo, venga a Cristo, porque Cristo es el único camino al Padre. Él fue el Mesías que vino a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Él es la suprema autoridad. Él es el Señor de señores. Él fue el Rey que vino a traer libertad a su pueblo. Él es el sacerdote que vino a presentar su muerte en la cruz como ofrenda delante del Padre. Y Él es el esposo que ama a su esposa al punto que se entregó a sí mismo por ella. Solo Cristo, mis hermanos, puede salvar. Solo en Él podemos hallar nuestra identidad, para no estar buscándola en la autoridad. Solo Él nos puede reconciliar con su suprema autoridad, que es Dios, con la suprema autoridad que es Dios. Y solo Él nos puede dar un corazón nuevo, transformar nuestro corazón para que nosotros podamos ejercer autoridad con amor y sujetarnos a la autoridad, ¿cómo? Con amor. Solamente Él puede hacer esto. Solo Él, solo por Él, solo en Él y solo para Él tenemos poder de cambiar. Solo en Él podemos cambiar. Ahora, la pregunta, si Cristo es el que nos redime y si solo tenemos poder en Él para tener vidas y relaciones armoniosas entre autoridad y sujeción, la pregunta es cómo debemos vivir ahora los que creemos en Cristo, los que hemos sido salvos y redimidos, los que tenemos ahora el poder de Dios. Pues como Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, como Cristo siendo Rey de Reyes estuvo dispuesto a sujetarse a la autoridad para redimirnos, porque Él estuvo dispuesto. Mis hermanos, ¿se pudo haber bajado de la cruz Cristo? ¿Pudo haber castigado a los reyes Cristo? ¿Tenía el poder para hacerlo? Claro que tenía el poder, ¿cierto? Pero Él soportó la cruz por amor. Él estuvo bajo autoridad por amor. Él resistió la muerte, sufrió la muerte por amor, mis hermanos. Nosotros también debemos estar sujetos a las autoridades. ¿Por qué? Por amor a Él, ¿cierto? Por amor a Él. Hombres, hemos sido amados por Cristo al punto de que Él entrega su vida para morir por nosotros. Y ahora nosotros los hombres estamos llamados a dejar todo ejemplo negativo de autoridad, todo patrón de abuso y de maltrato y ejercer nuestra autoridad amando a nuestras esposas y a nuestros hijos como Cristo nos amó y se entregó. Mujeres, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, dijo el apóstol Pablo, por amor, ustedes también deben estar sujetas a sus maridos, como dice la Biblia, para servir por amor, es lo que dice la Biblia. Hijos, como Cristo obedeció por amor al Padre, estuvo sujeto al Padre todo el tiempo, ustedes también están llamados a la obediencia a sus padres, ¿cómo? Por amor, no porque me tocó, no, por amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo, dependiendo totalmente de su poder, es que podemos ser cambiados. Vivamos en esta vida sujetos a las autoridades, obviamente en lo que agrada a Dios, en lo que es correcto. Y si has pecado en este sentido, si como Asuero has sido un hombre de autoridad que daña, un hombre de autoridad que maltrata, hoy es el día para venir a Cristo y pedir perdón y cambiar esos modelos de autoridad abusiva y venir a Cristo. Y si has pecado no sujetándote a la autoridad y siendo rebelde, también hoy es el día de venir a Cristo, de pedirle que te perdone. Si crees que no puedes cambiar, si dices, yo ya lo intenté, pastor, pero no puedo cambiar, pues en realidad tiene usted toda la razón. Porque nosotros mismos no podemos cambiar. Dependemos de Cristo, solamente en Él, solamente por Él. Hoy es el día para venir a Cristo, dependiendo de su poder, dependiendo de su gracia, para pedirle perdón, para pedirle que nos ayude a cambiar esos patrones que están mal, que dañan, que pueden traernos mal como le trajo a Asuero, y pidámosle a Dios que nos ayude. Solo Cristo puede transformar nuestro corazón, restaurar nuestras relaciones, solamente
Cristo. Amén. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias en este precioso día por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra desnudas nuestro corazón. Te metes allí en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Señor, no pides permiso, Señor, porque eres el soberano, sino que entras allí de una manera maravillosa, amorosa, y transformas nuestra manera de ser y de pensar. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos muestras nuestros pecados, nos das entendimiento de cómo es nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Límpianos de nuestros pecados, Señor. Hoy hemos visto que la autoridad es un don tuyo, es dado por ti, Señor. Vemos, Señor, también que las autoridades son pecaminosas, que no debemos nosotros pensar que son perfectas porque no lo son. Son personas que son pecadores, Dios mío, y no podemos nosotros depender de ellos sino de ti. Padre, hemos visto que son pecadores, pero también hemos visto, Señor, que nosotros debemos estar sujetos, Señor, a pesar de que son personas que muchas veces no te temen. Perdónanos si hemos ejercido una mayordomía equivocada, errada, violenta. Perdónanos, Señor, si hemos ejercido autoridad abusiva que maltrata. Perdónanos, Señor, si hemos hallado identidad en nuestra posición de autoridad y hemos causado daño a nuestro prójimo. Perdónanos si como el rey Asuero hemos cometido actos necios y tontos por nuestro orgullo y hemos dañado a las personas que nos aman y que confían en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos sido personas sujetas, Señor, a las autoridades, si hemos sido rebeldes de corazón, si hemos pensado que sujetarse es humillarse y si no hemos seguido el ejemplo de Cristo. Limpia nuestro corazón y ayúdanos, Padre. Gracias por Cristo, la verdadera autoridad, la autoridad que redime, la autoridad que está sobre toda autoridad. Gracias por esa gracia tuya, por enviar a tu Hijo, por esa providencia preciosa que está detrás de todo lo que pasa para bendecirnos como iglesia. Gracias porque tú has cumplido la promesa y nos has dado un Salvador que es la autoridad sobre toda autoridad, un Salvador amoroso que no nos ha exhibido públicamente en nuestra desnudez, Señor, como hizo Asuero o como pretendía ser Asuero, sino que más bien nos ha cubierto con su manto de justicia. Gracias por tu gracia, por tu perdón. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo, tanto como autoridades como personas que están sujetas. Ayúdanos a ser como Cristo. Danos el poder. Nosotros no podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestras estructuras pecaminosas en nuestra mente. Esos ejemplos que hemos tenido, no podemos quitarlos tan fácil de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestro corazón y enséñanos a ser autoridades que aman y a estar sujetos por amor. Te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.